Muchas gracias, presidente Samper. Primero que nada, agradecer al Grupo Puebla la oportunidad de estar esta tarde en esta reunión y además muy contento de compartir con Dilma Rousseff, una persona que queremos y admiramos tanto en América Latina. Y bueno, presidente Samper, que es muy querido acá por México, por los legisladores de la Cuarta Transformación. Un honor estar con nosotros. Muchas gracias a Marco Enrique Sominami también por esta oportunidad. Bueno, pues hoy es no puedo dejarlo pasar, es una fecha muy especial para nuestro país, para México. Hoy se cumplen 2 años de esa revolución pacífica que vivimos en las urnas, donde el pueblo de México se volcó por la vía legal, pacífica y democrática para tener un cambio de rumbo en nuestro país y que ganara las elecciones nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Y curiosamente hoy también entró en vigor el nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos, lo cual consolida a América del Norte como el tercer bloque más importante en el mundo, solo después de APEC y la Comunidad Económica Europea, un bloque de casi 500 millones de personas. Entonces es un día especial para nuestro país. A ver, creo que tenemos que hablar un poco de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir para hablar de la posibilidad o no de tener un concepto de renta básica en nuestro país. Justamente el mandato que recibió el presidente López Obrador hace 2 años fue un mandato de cambio de régimen político, pero también de cambio de modelo económico y desarticular el sistema político y el modelo económico que teníamos, que el eje principal era la corrupción. Movernos hacia una auténtica democracia. Tenemos avances importantes, tenemos ahora la consulta popular, la revocación de mandato, hay un respeto real a la división de poderes, ahora se castiga con cárcel los delitos electorales. Y el cambio de modelo económico lo había asumido el presidente López Obrador, con líneas muy claras, como tener un gobierno austero, acabar con los abusos y privilegios, con los salarios dorados de la alta burocracia que había en nuestro país. Tenemos ahora finanzas públicas, pero sin simulaciones, porque se tomaba antes a Pemex para contratar deuda y presentar que las finanzas públicas eran sanas en nuestro país, cuando se tomaba deuda a través de la empresa petrolera o se tiraba la inversión pública o teníamos un gasto social muy bajo. Estamos reformando el gasto público, gastábamos muy mal, el multiplicador del gasto en México es muy bajo porque una buena parte se iba por el caño del despilfarro o de la corrupción. Ahora se reorganiza el presupuesto para poner más en la inversión social. Tenemos una inversión social histórica con los programas sociales del presidente López Obrador y una inversión también que empieza a repuntar en infraestructura, inversión pública, con una visión de desarrollo regional que hace mucho no teníamos en nuestro país. Hoy entra en vigor el acuerdo comercial, estamos en favor de una mayor apertura de acceso a los mercados globales, pero ya no ofreciendo como atractivo para nuestro país los salarios de miseria que se pagaban, sino ahora la productividad de los trabajadores mexicanos y un acuerdo ahora que protege los derechos laborales. Tenemos ahora la idea de fortalecer el mercado interno a partir de recuperar el salario mínimo. El salario mínimo en nuestro país fue el ancla de la inflación. Teníamos inflación baja, pero a costa de que los salarios no subieran. El salario real perdió un 75% de su valor en los últimos años y si queremos reactivar la economía interna hay que recuperar el valor del salario en México. En estos 2 años de administración del presidente López Obrador ha recuperado un 28% en términos reales. Y por último, el objetivo hacia dónde es construir un estado de bienestar. No es tener nada más una serie de programas, sino convertirlos en derechos sociales. Y eso lo hicimos antes de la pandemia. Reformas constitucionales para que los adultos mayores tengan derecho a su pensión, que los jóvenes y niños tengan acceso
a una beca, que vayamos a un sistema de salud universal, de calidad y con medicamentos gratuitos, y también una reforma educativa que por primera vez consideraba las barreras reales al acceso a la educación, que es el hecho de que tengamos becas. Vamos a un Estado mucho más solidario. Ahora, ¿cómo ha enfrentado la pandemia el gobierno mexicano? Ha utilizado los canales, con esto termino, Ernesto, ha utilizado los canales que ya tiene establecidos, ha adelantado la pensión de los adultos mayores, también otros programas sociales, ha establecido 4 millones de microcréditos para llegar a aquellos que están, los más pobres, quienes están sufriendo ahora los efectos de la pandemia. De 32 millones de hogares en México, 18 ya recibían un programa social, y con los apoyos que se están dando ahora en la pandemia llegaremos a 24. ¿Hacia dónde podría haber una renta en México básica? Tenemos que identificar justamente aquellos que se quedan fuera de los programas sociales o fuera de estos programas de apoyo durante la pandemia. Ese es el núcleo al que tendría que ir dirigido, pero lo detallamos más en participaciones más adelante. Muchas gracias, Mario. Sí, sin duda el caso de